Licenciado, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. A nosotros nos ha tocado el tema 10, archivos de auditoría. El grupo comprende por Nicole Jocelyn Jiménez Mollo, Elizabeth Pérez Chasguido y Scarlett Sandra Pilco Fuentes. Índice. El índice comprende por concepto objetivos de archivos de auditoría, archivos permanentes, archivos de planificación, archivos de ejecución y de resumen. Concepto. Es un conjunto de documentos importantes que reúne el auditor y que han sido elaborados para la comisión de auditoría. Durante el proceso de auditoría se aplica la planificación, ejecución y comunicación de resultados. Es donde se genera variedad de papeles de trabajo. Papeles de trabajo son documentos que le sirven de respaldo de su trabajo del auditor de manera detallada y sustentada de los resultados obtenidos. Clasificación de papeles de trabajo. Son dos, por uso y su contenido. Por uso, archivo de auditoría, archivo continuo de auditoría, su contenido, hoja de trabajo, cédulas de sumarias o de resumen, cédulas analíticas o de comprobación, cédulas subanalíticas. Objetivos de los archivos de auditoría. Son unos documentos que respaldan el proceso de auditoría. Reúnen datos de naturaleza y de historia. Proporcionan información sobre la auditoría que es de un año a otro. La NIA 230 es la norma internacional de auditoría que trata de la responsabilidad del auditor de preparar toda la documentación para una auditoría. Luego de esto se expondrá los tipos de archivos que tenemos: permanente, planificación, ejecución y de resumen. Continuamos con el archivo permanente. Son documentos que contienen información legal, reglamentaria, organizativa, metodológica, contractual y otros, debidamente clasificadas y archivadas relativa a la entidad y sus operaciones, con vigencia de un año o más, la cual es de interés y utilización continua para la planificación y ejecución de las auditorías. Esta información debe recopilarse al iniciarse una primera auditoría y actualizarse en las auditorías posteriores. Dentro de este archivo tenemos el testimonio de constitución. Siguiente. Y estatutos, incluyendo lo que son los contratos. Tienen un objetivo de facilitar el proceso de familiarización a través de un conocimiento general de la entidad, documentar los hallazgos detectados con los criterios técnicos, legales o contables que se debieron observarse, servir de fuente de consulta para la planificación de las auditorías, facilitar la preparación de papeles de trabajo, especialmente para aquellas áreas que requieren la referencia de documentos tales como contratos, dictámenes, que regulan operaciones que se extienden a varios periodos. Ventajas. Hace posible que el análisis y revisión de las cuentas de periodo sea más riguroso, ya que existe información comparativa con los años anteriores. Tiene un rápido y mejor entendimiento para el auditor de las características principales de la entidad. Reduce el tiempo de ejecución y revisión de la auditoría. Evita muchos problemas en el caso que sea necesario cambiar el equipo de auditoría. Responsables. Los responsables son el director de auditoría interna, supervisor, auditores y funcionarios y empleados de la entidad. Seguimos con el archivo de planificación.
La planificación en la auditoría comprende el desarrollo de una estrategia global para su administración, al igual que el establecimiento de un enfoque apropiado sobre la naturaleza, oportuna y alcance de los procedimientos de auditoría que deben aplicarse. El planteamiento también permitirá que el equipo de auditoría pueda hacer uso apropiado del potencial humano disponible. El objetivo de planificación permite identificar lo que debe hacer en una auditoría, por quién y cuándo se lo debe realizar. Generalmente la planificación es vista como una secuencia de pasos que conduce a la ejecución de procedimientos sustantivos de auditoría. Sin embargo, este proceso debe proseguir en forma continua durante el curso de la auditoría. Continuamos con el memorándum de planificación de auditoría. Es un papel de trabajo que documenta ciertas decisiones sobre aspectos de auditoría, la cual sirve para comunicar de forma ágil las decisiones generales de la auditoría, así como otra información significativa de planificación. El objetivo de este papel es de documentar la información relevante para que el equipo de auditoría adquiera el conocimiento general de la compañía desde el punto de vista de la situación económica legal. Continuamos con la evaluación de control interno. Una evaluación de control interno implica un examen de la efectividad del sistema de controles internos de una organización. Tiene una estructura. Dentro de esta estructura está el términos de referencia, antecedentes, operaciones de la entidad y sus riesgos inherentes, estructura organizativa de la entidad, sistemas de información financiera y contable, evaluación del sistema de control interno. Sus objetivos son prevenir fraudes, localizar errores y poder fijar su monto, comprobar la veracidad de los estados financieros, estimular la eficiencia operacional. También salvaguardar los activos u obtener un control efectivo sobre todos los aspectos de la entidad. Programas de trabajo. Este programa de auditoría debe ser planeado y elaborado con aplicación y su contenido debe ser flexible, sencillo y conciso, de tal manera que los procedimientos empleados en cada auditoría estén de acuerdo con la circunstancia del examen. Para este programa de trabajo se debe tomar en cuenta las normas de auditoría, las técnicas y procedimientos de auditoría, la legislación vigente y aplicable al cliente, las experiencias anteriores, el conocimiento del cliente y las experiencias de terceros. Seguimos con el archivo de ejecución. Bien, comenzamos con el archivo de ejecución. Primeramente, este es un tipo de archivo en el cual se da fe y se respalda lo que es el proceso de ejecución en la auditoría. Como primer punto, los estados financieros. En este segmento se copia un ejemplar de todos los estados financieros, incluyendo las notas, pero no se debe adjuntar otros estados como el estado de cuenta del activo fijo, conciliaciones bancarias, balance de comprobación de sumas y saldos y otro estado de cuenta. Análisis de los componentes de los estados financieros. En este archivo se adjuntan los papeles de trabajo de la revisión de todos los componentes de los estados financieros. Es decir, que se va a hacer un análisis de todo lo que se ha llevado a cabo en la auditoría. 3. Acta de directorio o también llamada resoluciones. Se prepara un programa de trabajo con el resumen de las resoluciones y o actas de directorio. Se puede fotocopiar las más importantes, como por ejemplo la prueba de los estados financieros, los presupuestos, adquisiciones de importancia. Normalmente esta acta es un cuadro que lleva
el número de acta, la fecha, el asunto tratado y la disposición del gerente o administrador. Continuando con lo que son los archivos de resumen. En este archivo se resguardan los papeles de trabajo que se generan en la última etapa del proceso de auditoría, es decir, en la comunicación de los resultados. Contiene normalmente el dictamen del auditor, la carta de control interno, la carta de gerencia, la carta de abogados, puntos de especial atención, resumen de confirmaciones y estados financieros a publicar. Normalmente estos 4 que ven en pantalla son los más importantes. Informe del auditor o dictamen del auditor. Se incluye en este archivo un ejemplar del dictamen que se emitió, correspondiente a los papeles de trabajo que lo originaron. 2. Carta de gerencia o carta de administración. En este segmento se adjunta la carta que se envía a gerencia o administración al auditor, conteniendo ciertas informaciones y o declaraciones relacionadas con el examen realizado. Se denomina también carta de gerencia o carta de representación de la gerencia. Dentro de esta también podemos observar la preparación de los estados financieros, información proporcionada e integridad de las transacciones, descripción de las responsabilidades de dirección en las manifestaciones escritas. La carta de gerencia lleva siempre la fecha en la que se emitió el trabajo de campo. Carta de control interno. Se incluye en este archivo un ejemplar del informe de control interno que se emitió, conferenciado a los papeles de trabajo que lo originaron. Y finalmente vamos con lo que son los estados financieros a publicar. Se adjunta aquí un ejemplar de los estados financieros y notas que se harán público, luego de los ajustes realizados a la información financiera inicial y entregada al auditor. Las empresas son alentadas a presentar estos estados financieros y un análisis financiero efectuado por la gerencia. Es decir, que hay varias empresas que están obligadas a presentar estos estados financieros de manera pública. Esto lo hace mediante los medios de prensa escrita más que todo. Y eso sería todo la exposición en cuanto a los archivos de la auditoría, las referencias bibliográficas, y muchas gracias a todos por su atención.